Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que estamos entrando en este proceso político en el México actual, en el que básicamente nos desempeñamos en las dos categorías, en que primero la literatura y sobre todo nuestras leyes nos han dicho que en primer lugar están las normas y después los personajes, y en el momento actual justo en la idea de que el presidente, así como imaginó don Arnaldo Córdoba, esa figura jurídica y también política, primero está el hombre fuerte y después todas las leyes. Es básicamente lo que ha ocurrido en la coyuntura crítica más reciente mexicana, porque si observamos en un solo plumazo muchas consideraciones, por ejemplo, nos quedará claro que el proyecto a largo plazo del presidente actual pues es precisamente tener un gobierno de aquí por lo menos al arribo de la década del año 30, en que haya un ejecutivo en donde tenga el control del legislativo, del judicial, del INE, y también todos los intérpretes de muchos libros de la Constitución, de las leyes, puedan tener a su cargo en la Administración Pública Federal muchas o pocas secretarías. Eso básicamente es lo que puede decir respecto de el manejo de la burocracia federal. Y también la política real nos dice que hay otras tareas que para muchos están inconclusas, aunque debieran ser las primeras en haberse combatido, no solamente desde ahora, por cierto, desde 2018, sino sobre todo cuando explotó este enorme problema que significa la expansión indescriptible de la violencia en los espacios públicos, con uno, no el único, pero sí con uno de sus derivados más importantes, que es justo el de los asesinatos en espacios públicos. Con todo, me parece que el crecimiento, si lo vemos ahora por el lado de la economía, el rubro, por ejemplo, de qué hacer con esas obras faraónicas que básicamente no han servido y que tienen una proyección a largo plazo para no servir en términos de la realidad, podemos, algunos dicen, crecer al 6 o al 10%. Si, por ejemplo, nosotros vemos una proyección respecto de la economía real a largo plazo, por ejemplo, pondríamos que hay dos alternativas. Algunos piensan que si todos los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el Tren Maya, con Dos Bocas, con el corredor transísmico, el modelo de salud que está absolutamente, si no ya destruido, por lo menos va en camino para allá, si lo observamos en que 10 puntos del PIB se pudieron haber invertido también con la cancelación, por cierto, del aeropuerto en Texcoco, esas obras significan 10 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, entonces con lo cual México con ese soporte económico no solamente pudo, sino también puede proyectar su futuro. Otros piensan que que esos 10 puntos se pueden tomar de la deuda para retomar el crecimiento del país de lo que se ha perdido en este sexenio, así como llamaron al del presidente de la Madrid una década perdida. Este sería, digamos, que su paralelo como un sexenio perdido. Y en el mundo de la política real también, por ejemplo, vemos el caso del avance, a pesar de todo, de lo que implica la figura jurídica, pero sobre todo me parece la figura política de Marcelo Ebrard, porque cuando añade todos esos elementos que básicamente lo hacen ver como me parece, un discípulo muy digno, me parece, de Manuel Camacho Solís, en donde a fuerza de golpe espectacular está estirando la liga todo lo que se pueda, sabedor de que él no tiene absolutamente nada que perder. Creo que por eso sí puede aproximarse ese sentido de la realidad, tanto en el rubro político como en el rubro económico. En el primer caso, porque tenemos la oportunidad de vislumbrar cuál puede ser la realidad. Si de un lado observamos que en el caso concreto de la economía lo que necesita México es los próximos años tener un despunte donde pongamos 10 puntos, como dijimos, del Producto Nacional para crecer, para desarrollarnos, necesitaríamos esos tres elementos que son política, administración y desarrollo. Los pongamos por deuda
o los pongamos por el ángulo de todas las obras faraónicas que básicamente no han servido, incluido el retomar el aeropuerto de Texcoco. Esa puede ser una alternativa, dada el muy buen largo aliento que se observa de la economía, no solamente en el plano nacional, sino sobre todo en el escenario global, con todas sus oportunidades. Por eso la política no debe observarse o no debe servirnos o no debemos permitirlo en términos de la sociedad mexicana que nos pueda capturar el ángulo político para desarrollarnos económicamente, que tenemos todas las potencialidades para llegar a tener el lugar que México merece en el concierto de las naciones. Y la gran pregunta que nos debemos seguir haciendo, cuando ayer vimos, por ejemplo, que en el INE, después de 3 meses y contando, no han tenido la posibilidad, no han llegado al mínimo ni al máximo consenso para designar a la principal función que tienen, que es su secretario ejecutivo, que tiene todas las funciones, veamos la ley electoral, y las más importantes, las más notables, las desempeña el secretario ejecutivo, y no han podido tener esa mínima certeza de la elección próxima al designarlo. Todo ello nos lleva a este proceso en el cual el hombre fuerte que decíamos al comienzo, don Arnaldo Córdoba, son las dos alternativas que le podemos proponer y que debemos proponerle al electorado, y que cada uno debe hacerse cargo no solo con su voto, sino con el proyecto de largo plazo en la economía y en la política hacia dónde va México. Me parece todo lo que la gran pregunta es, o damos más pedazos de sociedad civil o nos dirigimos hacia un solo pedazo de una sola persona, en donde lo que tenemos es lo que ya hemos vivido, que es el pensamiento único. Son las dos opciones, o más sociedad civil o más pensamiento único.